¿Alguna vez te has despertado en medio de la noche, en ese punto exacto entre el sueño profundo y la conciencia, y has sentido un frío que no tiene nada que ver con la temperatura ambiente? No es la sensación de estar solo, es mucho peor. Es la certeza absoluta e ineludible de que alguien está parado justo al otro lado de tu puerta, sosteniendo la respiración, esperando. No es una sombra, no es un ruido que puedas ignorar. Es una presencia tan densa, tan cargada de intención, que te paraliza en la cama, deseando que el sol salga antes de que esa entidad decida girar el pomo. Si entiendes esa sensación, si tu pulso se ha acelerado solo con escuchar estas palabras, entonces estás listo para escuchar la historia de un lugar donde esa sensación de ser observado no termina con la muerte. Un lugar donde la quietud de la tumba es una mentira cruel y donde el descanso eterno es un concepto que, simplemente, no aplica. Escucha con atención. Esta historia viene desde el corazón profundo de México, desde la ciudad de Los Ángeles que a veces parecen haber olvidado cómo volar, Puebla. Estamos hablando de uno de sus panteones más antiguos, uno que se esconde bajo el manto de la historia colonial y la persistente neblina que baja de los volcanes, esos gigantes silenciosos que lo ven todo y jamás dicen nada. En Puebla, la muerte es formal, es una arquitectura de piedra y mármol pesado. Los cementerios aquí no son simples camposantos, son ciudades subterráneas, llenas de nichos apiñados como departamentos, mausoleos que parecen casas de muñecas góticas y tumbas que pesan toneladas, diseñadas para sellar una promesa, la de la quietud. Pero, ¿qué sucede cuando esa quietud es traicionada? No por el tiempo, no por la erosión, sino por algo que se niega a permanecer inmóvil. La gente del turno de noche, los veladores del panteón, son los primeros testigos de lo imposible. Ellos son los guardianes de ese silencio, los que conocen cada crujido del pavimento viejo, cada sombra proyectada por la luna menguante. Saben distinguir el ruido de un animal que escarba de un paso humano, pero lo que empezaron a escuchar hace ya varios años, lo que empezaron a ver, no encajaba en ninguna categoría de lo conocido. Eran ruidos sordos, como si alguien estuviera empujando una pared de cemento desde el interior de una habitación sellada. Al principio lo descartaron. Vandalismo. Algún joven queriendo entrar a robar las flores de bronce o las cruces de plata. Pero el vandalismo deja huellas de entrada, herramientas, palancas, marcas de fuerza aplicadas desde afuera. Lo que encontraban los veladores a la primera luz del alba era radicalmente diferente y mucho, mucho más perturbador. Imagina esto. Llegas a tu sección asignada, el aire aún frío y pesado, cargado con el olor dulce y rancio de la flor marchita, y te detienes frente a un mausoleo. Es una estructura robusta, de piedra labrada, con una lápida de granito de media tonelada cubriendo la entrada o el nicho principal. Una lápida que debería requerir 3 hombres con equipo para ser movida. Pero ahí está, no robada, no rota, está desplazada, no tirada a un lado con violencia, como si un rayo la hubiera impactado, sino empujada, ligeramente corrida de su eje, lo suficiente para que quede un hueco estrecho, quizá de 10 o 15 centímetros, pero suficiente para confirmar que la atmósfera sellada de la tumba ha sido violada. Y lo más escalofriante de todo, las marcas de raspaduras, de fricción, no estaban en el borde exterior del granito, estaban dentro, en la cara interior de la piedra y en el cemento que rodeaba la apertura. Era como si el difunto, o lo que quedaba de él, hubiera estirado la mano y hubiera empujado la tapa desde abajo, con una fuerza sorda y desesperada. Si has llegado hasta este punto de la historia, te pido que te quedes, porque lo que vamos a desvelar va mucho más allá del folclore pueblerino. Esto es un patrón documentado y aterrador que desafía nuestra comprensión de la muerte.
Te sugiero, si es que te atreves, que compartas este pacto de silencio y de terror con alguien que sepas que necesita una buena dosis de realidad nocturna. Y si este tipo de historias te quita el sueño, suscríbete, porque lo que sucede en ese cementerio se está filtrando a las calles. El fenómeno no era aleatorio. Los primeros casos, documentados por el encargado de mantenimiento Don Efrén, un hombre de fe inquebrantable y nervios de acero, hasta que presenció esto, ocurrían principalmente en los meses de mayor humedad. Parecía que la tierra, saturada de agua, transmitía mejor algún tipo de energía residual o presión, pero la presión no era hidrostática, era, sospechaban, orgánica o quizá psíquica. Don Efrén relató una noche de tormenta, una de esas donde la lluvia cae con la fuerza de una maldición, que él estaba refugiado en su pequeña caseta. El cementerio era un espejo de lodo y oscuridad. El trueno era la única voz. De repente, entre el rugido del cielo, escuchó un sonido seco. No un golpe, sino un roce de piedra contra piedra, muy pesado. Lo describió como el sonido que haría una silla de piedra si fuera arrastrada sobre mármol. Lentísimo, pero constante. Salió con su linterna luchando contra la lluvia que le picaba la cara. Pensó, de nuevo, en ladrones. Pero cuando alumbró la sección F, la de los nichos más antiguos y profundos, vio algo que le hizo temblar hasta los huesos. No había nadie. Pero la tapa de un nicho de mármol blanco, sellada con mortero desde hacía más de 40 años, se había movido. Estaba ahora en ángulo, apoyada precariamente contra el nicho de arriba. Lo más aterrador no fue ver la tapa corrida. Fue lo que vio dentro del nicho. La cámara mortuoria, usualmente un espacio de silencio y polvo compacto, estaba perturbada. No era el desorden que deja un saqueador, era un desorden de esfuerzo. El poco aire que quedaba se sentía caliente, pesado, y lo que había al fondo, donde debería estar el ataúd sellado, era una marca. En el interior del mármol, en la base del nicho que da hacia afuera, había 3 líneas paralelas y profundas, como si una garra poderosa o una mano desesperada hubiera intentado asirse al borde de la apertura mientras luchaba por empujar el pesado mármol. Don Efrén fue el primero en notar que, en la mayoría de los casos de apertura interna, el cuerpo seguía ahí, o, al menos, lo que quedaba de él. No era una resurrección estilo zombie, era algo más sutil, más cruel. Era la evidencia de una lucha póstuma, una batalla contra la propia tumba. La prensa, cuando se atrevió a cubrir el tema de manera superficial, porque ¿quién quiere admitir que los muertos de Puebla no están quietos? Lo llamó el misterio de la presión inexplicable. Hablaban de gases de descomposición, de fallas geológicas menores, de expansiones térmicas y químicas. Intentaron justificarlo con la ciencia, pero la ciencia no explica por qué solo sucedía en ciertas tumbas y por qué esas marcas de raspado parecían tan dirigidas, tan humanas, pero con una fuerza sobrehumana. Hay un tipo de terror que no necesita sangre ni gritos. Solo necesita la violación de una ley fundamental. La ley de que una vez que te entierran, estás a salvo del mundo y el mundo está a salvo de ti. Pero en este cementerio esa ley se había roto. La barrera era porosa. Los veladores comenzaron a hablar entre susurros de los nombres en las lápidas que amanecían abiertas. No había patrón de edad o causa de muerte. Eran hombres y mujeres comunes, un contador, una maestra, un artesano. Personas que habían vivido vidas tranquilas y habían sido enterradas con dignidad. ¿Qué las hacía tan inquietas ahora? Una de las teorías más oscuras, susurrada por las ancianas de la colonia aledaña, sugiere que estas almas no estaban abriendo la tumba para salir, sino para respirar.
Dicen que hay lugares en la tierra que están tan cargados de historia y dolor que la atmósfera se vuelve opresiva, incluso para los muertos, y que el sello de una tumba en esos puntos geográficos malignos se siente como una asfixia perpetua. Imagina, estás en la oscuridad, en el silencio, tu cuerpo inerte, pero tu conciencia sigue ahí, atrapada, despierta. El tiempo ha dejado de existir, pero la sensación de presión en tu pecho, esa ansiedad primitiva, no cesa. Y la única manera de aliviarla, de sentir que el aire vuelve a circular, es mover lo que te aprisiona. Con pura desesperación, con una voluntad más fuerte que la materia, empujas. Empujas el mármol, el granito, el cemento. No tienes músculos, pero tienes voluntad. Y la voluntad en ese lugar parece ser una herramienta física. Don Efrén nos confesó que una mañana, después de encontrar otra lápida corrida, la del nicho de una joven que había muerto en un accidente de auto hacía 5 años, decidió hacer algo que iba contra todas las reglas del cementerio. Con una pala y un azadón, retiró la lápida por completo, ayudado por otro compañero. Quería ver la causa real, si era que el ataúd se había colapsado o si había algún tipo de gas acumulado. Lo que encontraron no fue el ataúd destrozado, sino la tierra bajo la lápida. Estaba húmeda, sí, pero no revuelta, y justo sobre la superficie del ataúd de madera noble había algo inexplicable. Una capa finísima de polvo de mármol, como si alguien hubiera estado raspando la cara inferior de la lápida justo antes de empujarla. Y junto a ese polvo, muy levemente marcado sobre la madera, un contorno borroso, pero inconfundible. La huella de una mano, una huella que había sido marcada por la presión, no por la tinta. En ese momento, don Efrén dejó de buscar explicaciones lógicas. Comprendió que el misterio de Puebla no era sobre quién entraba al cementerio, sino sobre lo que no podía salir. O peor aún, sobre lo que estaba tratando de salir. Y aquí es donde la historia toma un giro aún más oscuro. Si el difunto está luchando por abrir su tumba por la noche y lo logra, aunque solo sea por unos centímetros para sentir el aire, ¿qué sucede después? Se calma. ¿Cierra la tumba de nuevo? No. Los casos reportados indican que una vez que la lápida es empujada, el hueco permanece. Y lo que ocurre en las siguientes noches es la razón por la cual los veladores han comenzado a renunciar. Porque la tumba no solo se abre, sino que comienza a exhalar. Exhalar un olor que no es de descomposición. Es un olor a aire viciado, a humedad profunda, ya algo que don Efrén describió como polvo de olvido. Y la exhalación trae consigo más que aire. Trae un silencio diferente, uno que absorbe el ruido ambiental, creando un cono de vacío alrededor de la tumba abierta. Si te acercas demasiado, el silencio es tan completo, tan antinatural, que te duele la cabeza. Y en medio de ese silencio, si te quedas el tiempo suficiente, te das cuenta de que la quietud que buscabas en el panteón ha desaparecido. Ha sido reemplazada por algo más activo, más consciente. Y es aquí donde te pregunto, si sientes el frío en la nuca mientras lees esto, si has sentido esa opresión en tu pecho, si alguna vez has pensado que lo que yace bajo tierra no está realmente en paz, coméntalo. Escribe una simple palabra, despierto. Si sientes que no estás solo en esta lectura, porque este cementerio de Puebla es un portal y lo que está saliendo de él, a través de esas grietas de mármol, no es el alma de un difunto, es la voluntad pura, la resistencia física de una conciencia que se niega a ser enterrada. Y la parte más inquietante de esta historia es que el acto de empujar la lápida no es el final. Es solo el inicio de la segunda parte de la lucha por ver, la lucha por observar el mundo de los vivos, sin poder tocarlo, pero existiendo justo al límite de la piedra.
Y si esa tumba amaneció abierta por dentro, mira a tu alrededor ahora mismo, en el silencio de tu habitación, porque significa que algo ganó la batalla del encierro, y si ganó esa batalla, está ahí, observando. ¿Alguna vez te has despertado con la sensación de que alguien o algo estaba justo en el borde de tu visión, esperándote en la oscuridad absoluta? No hablo de un sueño, hablo de esa pausa entre el sueño y la conciencia plena, donde el silencio de la casa se vuelve una presión física y sabes, en lo profundo del hueso, que no estás solo. Ese es el sabor exacto que te deja Puebla, o al menos ese camposanto. En la primera parte hablamos de lo imposible, tumbas que se abrían no por la mano de un profanador, sino desde dentro, como si la presión del vacío se hubiera invertido. Pero la verdad es que ese fue solo el preámbulo, la cortina de humo que la autoridad municipal quiso usar para calmar a los deudos y sobre todo para contener un pánico que si se desbordaba, revelaría algo ancestral, algo que se arrastra bajo el pavimento colonial. La verdadera historia de la parte 2 comienza cuando nos dimos cuenta de que el patrón no era aleatorio. No se trataba de viejas construcciones cediendo, se trataba de un horario. Siempre sucedía entre la medianoche y las 4 de la mañana, y siempre, después de cada incidente, la tierra alrededor de la tumba afectada parecía más suave, húmeda, como si el rocío no hubiera sido agua, sino un sudor frío y mineral. Lo que la gente no sabe, y lo que logramos desentrañar gracias a un vigilante nocturno que terminó perdiendo la cordura, es que el cementerio de Puebla no es simplemente un lugar de descanso, es una especie de boca, un respiradero de algo mucho más profundo que la historia moderna. Los historiadores lo llaman un punto caliente telúrico, un lugar donde la energía de la tierra y la energía de la muerte se mezclan de formas aberrantes. El vigilante, un hombre llamado Rodolfo, se convirtió en nuestra única fuente de información cruda después de que la diócesis y el ayuntamiento silenciaran a todo el personal. Rodolfo, un hombre de pocas palabras y ojos permanentemente cansados, nos contó el proceso, ese lento y espantoso ritual que se repetía cada 15 o 20 días. Él no veía sombras danzantes ni demonios con cuernos. Lo que veía era mucho peor. La implacable, silenciosa negación de la física. Todo empezaba con un frío tan intenso que perforaba el grueso abrigo de lana, incluso en las noches templadas de Puebla. Rodolfo describía ese frío no como la temperatura baja del ambiente, sino como una sustracción, como si la vida, el calor corporal, la simple inercia biológica, estuviera siendo aspirada lentamente por el suelo. Y luego, el sonido. Escucha bien esto, porque esto es lo que separa el miedo común del terror que te transforma. Rodolfo decía que no era un golpe, ni un crujido de madera. Era el sonido de la piedra, pero no quebrándose, sino moliéndose. Una fricción lenta, profunda, como un gigante girando una muela de basalto en la oscuridad. Imagina la lápida, ese bloque de mármol o granito que pesa cientos de kilos, el sello que supuestamente garantiza el reposo eterno. Rodolfo la veía, apenas 1 milímetro. Ese era el movimiento inicial, un movimiento tan lento que era casi imperceptible si parpadeabas. Pero el sonido de la fricción era constante, una tortura auditiva que te decía que la piedra se estaba abriendo, pero no por fuera. Si estás solo ahora mismo, te pido que hagas algo. Mira a tu alrededor, no muevas nada, pero concéntrate en el silencio de tu habitación. Está realmente vacío. Piensa en el peso de la losa sobre una tumba. Es la promesa de contención. Pero cuando esa promesa se rompe, y se rompe lentamente, la mente humana no lo puede procesar. Rodolfo, paralizado por ese frío antinatural y el sonido del raspado, atestiguó cómo la lápida se deslizaba.
No se levantaba, no se volteaba de golpe, se deslizaba lateralmente sobre el nicho, como una puerta corredera operada por una fuerza inhumana y paciente. Y cuando finalmente había suficiente espacio, lo que venía de dentro no era el olor a cadáver, sino algo infinitamente peor, el olor a tierra fresca, húmeda, como la que se saca de las profundidades de un pozo, combinada con un dulzor putrefacto que no provenía del cuerpo, sino de la violación del espacio. Aquí está el clímax de la revelación. Las tumbas amanecían abiertas por dentro porque lo que las abría no estaba afuera queriendo entrar, sino adentro queriendo salir. O más bien algo más grande y subterráneo que utilizaba ese hueco como una especie de conducto. Rodolfo, en la noche de su último turno, esa noche que lo llevó a un hospital psiquiátrico, decidió que ya no podía observarlo desde la distancia. Armado con una linterna débil y una fe que se desmoronaba, se arrastró hacia el mausoleo más afectado, el de la familia de la Rosa, un monumento de piedra negra que se había abierto ya 3 veces en el último año. Esa noche el frío era tan denso que sentía que su respiración se congelaba en el pecho antes de poder exhalarla. El sonido del raspado era ensordecedor. Se pegó a la pared lateral, esperando, temblando. Vio como la pesada placa de mármol que los forenses habían sellado con cemento industrial apenas una semana antes comenzaba a ceder. No había palancas, no había cuerdas, solo una implacable, lenta succión desde abajo. Cuando la apertura fue suficiente, un hueco de unos 30 centímetros, Rodolfo nos juró, con lágrimas secas marcándole el rostro en el asilo, que vio la oscuridad moverse. No una sombra, sino la ausencia de luz misma, dotada de una voluntad propia. Era como si el vacío debajo de la tierra hubiera adquirido peso y densidad. Y luego, la respiración. No era el sonido de un pulmón humano, era un sonido sibilante y profundo, como una cueva inhalando y exhalando el aire de la noche. Era tan grave que vibraba en el pecho de Rodolfo, apagando incluso el sonido del raspado. Esta respiración, lenta y profunda, duró apenas 1 minuto. Y aquí es donde la historia da un giro macabro que explica por qué los forenses no encontraban signos de lucha en los cuerpos, ni profanación de joyas, ni robo. Porque lo que estaba sucediendo no era un robo de objetos, sino de algo más. Rodolfo iluminó con su linterna el hueco abierto. Lo que vio no fue la cara de un zombi o un esqueleto saliendo. Vio la tierra, negra y húmeda, amontonándose ligeramente dentro del nicho. Y luego vio el ataúd. Estaba movido, ligeramente inclinado, y la tapa. No estaba quitada, estaba hundida, como si algo, desde dentro del ataúd, hubiera presionado la madera hacia abajo, cediendo a la vez que la tierra entraba para ocupar el espacio. Pero lo más aterrador de su relato, y lo que nos hizo dejar de lado la investigación por un tiempo, fue lo que le pasó a él después de presenciar eso. Rodolfo se quedó petrificado, incapaz de moverse, pero con la linterna encendida. Sintió que la respiración se detenía, y el movimiento de la oscuridad también. En ese momento de quietud absoluta, Rodolfo se dio cuenta de que no estaba viendo un fenómeno geológico, estaba siendo observado. Desde el hueco, desde el interior del nicho, él sintió un escrutinio, no de ojos, sino de una presencia vasta, paciente y sobre todo hambrienta. Él no pudo ver la forma, pero sí percibió la intención. Y la intención no era de maldad simple o destrucción, era de apropiación. El cementerio de Puebla, con sus tumbas abiertas desde dentro, era la manifestación física de que la muerte ya no era el fin, sino una transición forzada. Algo en las profundidades estaba reclamando a los recién llegados o a los que llevaban mucho tiempo, pero de una manera que violentaba el concepto de descanso. Rodolfo salió corriendo esa noche. No regresó.
Lo encontraron días después, aullando frente a la catedral, señalando el suelo y gritando que la tierra tiene hambre y que hay que tapar los agujeros con la carne de los vivos o ella se los tragará a todos. Su testimonio, aunque lo tacharon de locura, cuadraba perfectamente con los reportes forenses que indicaban algo extraño. En los cuerpos de las tumbas afectadas siempre había un grado de deshidratación y deterioro acelerado que no correspondía al tiempo transcurrido desde el deceso. Era como si la esencia vital o la energía remanente del cuerpo hubiera sido succionada en un tiempo récord. Y esta es la terrible conclusión que debes llevar contigo al cerrar esta historia. No son fantasmas deambulando, no son ladrones de huesos. Es la certeza de que bajo esa capa de asfalto y piedra de la civilización, la tierra está viva, pero no está viva de la manera benevolente que alimenta los cultivos. Está viva de una manera antigua, geológica, que entiende el concepto de tumba no como un lugar de reposo, sino como una despensa hermética. La gente de Puebla, los que viven cerca del Camposanto, lo saben intuitivamente. Aunque las autoridades insistan en que son fallas estructurales, la gente ahora sella las tumbas con más temor que respeto. Usan más cemento, más acero, no para honrar al muerto, sino para proteger el hueco de lo que yace debajo. Piensa en tu propia cama, piensa en el piso que te separa de la tierra. ¿Cuántos metros de construcción te dan seguridad? 3, 5, 10 metros. En el esquema geológico, eso no es nada, es una fina cáscara, y si te has quedado hasta este punto, si sientes ese escalofrío que no es del ambiente, sino del entendimiento, entonces haz ese pacto silencioso conmigo. Si esta historia te ha penetrado, si sientes la duda incómoda de si tu propia casa está a salvo, haz que esta narración no muera aquí. Es vital que el conocimiento de lo que sucede bajo la superficie se comparta. Haz que alguien más escuche esto. Quizás la paranoia compartida sea una forma de protección. Y si alguna vez has sentido esa vibración extraña en el suelo, ese frío que no tiene origen, escribe simplemente "no estoy solo" en los comentarios. Necesitamos saber quién más ha sentido la respiración de la tierra. Porque la peor parte de la locura de Rodolfo no fue lo que vio, sino lo que entendió. Él entendió que al abrirse la tumba, al deslizarse la lápida, lo que se escapaba de la tierra no era la muerte, sino la promesa de la muerte. La certeza de que no importa qué tan bien te entierren o qué tan profundo, si la tierra decide que necesita un conducto, esa losa se va a abrir. Se va a abrir desde dentro de forma paciente y silenciosa, y la tierra no necesita que sea medianoche en Puebla para empezar a trabajar. Podría estar sucediendo ahora mismo, bajo tus pies, ese lento, molesto, imperceptible raspado de piedra sobre piedra. Porque la tierra es paciente, y si el suelo te observa, tu descanso no está garantizado. La diferencia entre tu cama y una tumba sellada es mínima. El vacío espera y el sonido del mármol cediendo. Si escuchas con suficiente atención, te darás cuenta de que nunca se detiene. Nunca. Mira el suelo. ¿Sientes la vibración? Está tu descanso todavía sellado.